Buenas tardes con todos los asistentes al segundo conversatorio dentro del marco del Festival Pleamar número 5. En esta oportunidad contamos con la amable presencia de Edinson Quiñones, artista plástico colombiano, a quien le damos una cálida bienvenida y quien nos va a tener a bien el compartir su trabajo el día de hoy con nosotros y poder tener una pequeña conversación. Antes de comenzar, pues solamente precisar que Edinson es artista plástico del país de Colombia. Él tiene un máster en artes integradas con el medio ambiente por la Universidad de Cauca y un máster también en artes plásticas. Entonces, ¿quién mejor para explicar su obra que Edinson en esta oportunidad? Muy amable, Edinson, te damos la bienvenida a este conversatorio y pues quedas tú a plena disposición de la pantalla y nuestra atención. Bueno, buenas noches a todos los teleaudientes. Muchas gracias por la invitación, a Milko, a Planear. Creo que ha sido un caminar todos estos años. Creo que fue un legado que nos dejó, nos compartió en esta justanza eh, compañero espiritual Juan Javier Salazar. A mí realmente me emociona mucho poder acompañar y estar como una minga en este proceso. Del quinto Festival de Arte Contemporáneo Planear. Bueno, sí, yo soy eh, artista colombiano del departamento del Cauca, Colombia, suroccidente. Sí, artista plástico, una maestría en artes integradas con el medio ambiente. Pues todo mi trabajo es totalmente autobiográfico. Es una forma de sanar con el arte que he intentado de alguna manera hacer, porque digamos que en el transcurso de mi vida, pues ha sido un poco fuerte la experiencia, ¿no? Que se ha habido desde la niñez hasta la juventud. Y en ese ejercicio, pues, de alguna manera he sanado cada vez que construyo alguna obra, alguna pieza, ¿no? Primero, como digo, es un trabajo totalmente autobiográfico digamos, de mis formas de solucionar mis problemas y hacerlos visibles al mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos, hay un trabajo un poco urbano, un poco marginal, y ahora, digamos, en el proceso de sanación territorial está en el tema ancestral. Estoy recuperando mis raíces, digamos, de mi ascendencia Nasa por parte de mi madre y Yanakuna por parte de mi padre. Y en ese sentido, pues, toda la práctica ancestral de soñar para crear y crear para soñar ha sido mi ejercicio desde un proceso un poco más colectivo, no digamos desde el sujeto, pensar más como en la minga, ¿no? De estar y acompañar los procesos territoriales. Un artista comprometido con el territorio en la cual habito, que traduce cau, que traduce bosque, y uca, que traduce coca. Entonces de ahí me anuncio, ¿no? De los grandes cultivos de hoja de coca que muchos de nuestros mayores han tenido, digamos, que es para endulzar la palabra, ¿no? Una planta ancestral. En ese sentido, pues he empezado a indagar todos estos ejercicios y eso es lo que he tratado de, digamos, de hacer en mi militancia cultural y artística. Entonces voy a compartir un pequeño video donde hace una recopilación de muchas acciones que he hecho durante este periodo. Creo que faltan muchas más, pero yo creo que ahí puedo empezar, digamos, esta conversa para después mostrar el portafolio y poder contar un poco todo este ejercicio. Sí, nací en La Plata, Huila, en 1982. No soy realmente caucano, pero payanés, me considero ahora sí. Digamos que todo mi trabajo ha sido una relación, digamos, constante con el contexto y el entorno donde habito. Yo estoy solamente nutriendo y haciendo visible lo que pasa en este departamento, en este territorio que ha sido muy conflictivo. Les contaba, o sea, un departamento pues que ha sido, nunca ha tenido paz, a pesar de los procesos de paz que han tenido por el Estado y el gobierno.
pero realmente a partir de esos procesos, pues no ha habido la paz que supuestamente nos prometieron. Seguimos, digamos, en guerra. Es un departamento que nunca ha tenido paz y ha tenido tres procesos importantes en los cuales de ahí es donde he nutrido mi trabajo y mi obra. No miro a otros, sino que trato de mirar mi contexto y mi entorno. Estos ejercicios que yo hago, por ejemplo, de estos performances, es un viaje que hago por 12 países con un proceso de sanación sobre falsos positivos. Los falsos positivos son las muertes que hace el Estado, digamos que muere gente supuestamente en combate y no terminan es como asesinando a personas que no están ni en el conflicto y terminan de alguna manera enterrados. Yo lo que hacemos es tratar de hacer estas exhumaciones. Esto no, pues no lo sabe el Estado, pero pues nosotros lo hacemos desde una forma un poco espiritual, ancestral, digamos, teniendo la conexión con los huesos, sobre todo con la cabeza y las canillas, que son como la fuerza de la estructura, digamos, de nuestro cuerpo, de este cuerpo. Y construyo estos elementos que son las cocas y las balas, las cocas, que es este juego donde voy yo jugando. Esto, por ejemplo, eh, se hizo en Hamburgo, en el movimiento del G20, donde se reúnen todos los países más importantes a decidir eh, de decidir como si fuera un potrero Latinoamérica para, digamos, todas las concepciones mineras y energéticas para explotar. Entonces se reúnen estos grandes élites para decidir de Latinoamérica. Yo hago este ejercicio, yo viajo con estos huesos. Antes de viajar con estos huesos, pues yo tengo una conexión y permiso, digamos, con lo ancestral. Se pide, se hace una armonización, se hace un pagamento para poder viajar. El espíritu dice que sí, yo viajo con ellos y este es lo que construyo, es una coca. Pues se dice que la coca o valero se ha encontrado en México, se encontró en Guatemala y se encontró en Colombia con una cultura que se llama pijao, según en los hallazgos arqueológicos que han hecho de estas excavaciones, de esta guaquería, esta activista. Entonces yo lo que hago es hacer ese ejercicio, ¿no? De denuncia y viajar con él para sanar también. Y eso es lo que voy construyendo, digamos, en estas acciones, un poco más como, pues yo eso es lo que puedo mostrar como prueba de que sí se pudieron viajar y que sí tuvieron que regresar a Colombia. Entonces esto es un ejercicio desde lo de colonial, desde la sanación territorial y la sanación del alma y del cuerpo. Entonces este es el ejercicio que yo construyo. Estos son huesos, como les digo, que me han donado las víctimas para darle otra resignificación a esa muerte y que de alguna manera tenga ese valor, ¿no? De poder decir con el arte otras cosas. Entonces, este ha sido el ejercicio. Lo que hice fue ir a los museos más importantes de Europa a jugar este juego, pero entender de que muchas de las cosas que están dentro de esos espacios museísticos, por ejemplo, aquí en Austria está el Penacho de Montezuma, que es el arte plumario más importante, que se volvió patrimonio cultural y está dentro de este museo. Pero mi búsqueda era hacer una repatriación de las piezas prehispánicas que estaban, digamos, en el museo en Berlín, que es el dios de la coca, que ha sido tatuado en mi espalda y después retirado, que ahora les puedo contar un poco más sobre ese ejercicio. Entonces yo lo que hago es hacer estos juegos y registrar para poder, digamos, contar esta historia, ¿no? Porque pues esto pues está entre lo no humano, uno no puede viajar con huesos por 12 países sin que se den cuenta. Y bueno, esto fue el ejercicio, pues un poco desde lo mágico, ¿no? Que es trabajar desde ese sentido, digamos, de poder conectar esas espiritualidades. Y ese es otro trabajo que pues que es de un contexto un poco más colombiano, sobre el vuelo 207 donde viaja un presidente y se baja el presidente y el avión sigue su rumbo y termina estallado, ¿no? Es un atentado y mueren una cantidad de personas inocentes, cuando lo más lógico era de que
no viajar al avión. Entonces yo consigo el croquis de la SIGIN, un documento real sobre el atentado, lo hago en una galería y lo prendo, pues porque esa es la galería del expresidente. Y prendo como recordando un poco que el arte no puede pasar, tiene que, cuando se compromete, pues tiene que hablar de una realidad y pues eso tiene que estar ahí. Y eso es lo que trato yo de hacer en este ejercicio. Lo hago en pólvora negra, el croquis es pequeño, yo lo vuelvo grande, lo hago con pólvora negra el día de la inauguración, lo prendo. Digamos que ahí está dentro de unos contextos políticos, sociales que pues, me han interesado mucho plantear desde Colombia todo lo que sucede en torno a esa memoria, esa historia que es importante hacer esta pedagogía, ¿no? Y que el arte pues sí juega ese papel importante de poder contar y recontar esas historias para que la gente no se olvide. En ese sentido, pues creo que pues hemos hecho un trabajo pues, importante sobre historia y memoria, ¿no? Un tema político-social. Esto se llama N-Arco. N-Arco es el país invitado, es Colombia. Pues yo entiendo desde mi departamento, pues que es el aeropuerto donde todo sale para distribuir al mundo el tema de la transformación de la planta en cocaína. Yo hago este ejercicio, nos colamos en esta, colarse es como invadirse esta feria sin permiso, de entrar y hacer una inserción dentro del espacio y colocar en tensión lo que está pasando en Colombia. Pues no es el adorno decorativo que está acostumbrado a hacer el arte, sino pensar el arte desde una forma un poco más pedagógica, directa y, digamos, visceral en el sentido de la realidad que está sucediendo. Eso fue en Madrid, España. Después me vine en búsqueda de la transformación de la hoja de coca, pues que yo le echo la culpa sobre todo a Bayer. Bayer ha sido el mayor narcotraficante más viejo del mundo, que hizo, digamos, la transformación de las plantas sagradas de medicina tradicional en droga. Entonces hago ese ejercicio de ir hasta Alemania, hacer este ejercicio, recordarles un poco todo este proceso, llevarles harina de coca y construir, digamos, esta transformación de las plantas en drogas. Y mi trabajo ha tenido como ese ejercicio, pues yo me anuncio en un departamento donde todo sucede, la violencia, la droga, la corrupción, la política. Es una ciudad totalmente colonial, pero digamos, en el Cauca, digamos, es totalmente ancestral. Digamos que de esa práctica ahí es donde, digamos, creamos y hacemos nuestro ejercicio plástico. Eh, Eso sigue siendo el G20, digamos, estas pequeñas inserciones que uno hace en estas protestas. Yo no estoy siendo violento, simplemente estoy moviendo la bandera de la organización, que es la organización indígena del departamento del Cauca, que tiene el verde y el rojo. El rojo es la sangre que ha derramado las comunidades indígenas para liberar la tierra, que es el verde. Desde esa posición del color, pero también entender que las personas que mueren pues en este proceso pues han sido nuestro departamento, los que más líderes han puesto en estas guerras por defender el agua, por defender la montaña, por defender eh, los nevados y los páramos, ¿sí? Para que no entren multinacionales a desbastar los espacios de vida. Y en ese sentido pues ha sido esta militancia de poder hacer visible todas estas problemáticas. Sigue la tensión, ¿no? Porque estamos en tensión. Y eso ha sido como este ejercicio, eh, sí, este ejercicio que me parece que desde las prácticas ancestrales, digamos, nos da esa fuerza para seguir creando de esta forma, ¿no? Creo que eso es lo que nos protege, seguir, digamos, con estas prácticas lo que es la ayahuasca, lo que es los palabreos, lo que es volver a aprender los fogones, estar con las familias, entender esa lógica, digamos, de la dignidad que vivían nuestros abuelos. En ese sentido, pues vamos haciendo todos estos procesos. Esto es en Popayán, es el espacio de vida que tengo aquí en la vereda Clarete, donde habito en este momento en la zona rural. Yo me fui a la ciudad hace muchos años, 6 años, y empecé a entender mi autonomía, pues tener, digamos, todo, digamos, lo que me provee la naturaleza y tratar de hacer autónomo, digamos, volver a esas prácticas
ancestrales, ¿no? Milenarias que tenían nuestros abuelos y caminar esos pasos que son importantes para la pervivencia de nuestras semillas, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿no? Entonces parte de estas prácticas pues son bien importantes en nuestro contexto. Eh, sí, digamos que yo he trabajado, pues tengo ascendencia yanacuna y estos son compañeros yanacunas que hacen este ejercicio de la ayahuasca, de la toma de medicina de remedio para el alma y el corazón, y de pronto encontrar visión un poco más allá de la tranquilidad y la sanación. Estos ejercicios pues son parte del Salón de Arte Indígena Manuel Quintiname, ver esas prácticas populares también que han sido un poco marginalizadas y empezar a resaltarlas, ¿no? Ponerlas en lo contemporáneo también, que me parece que es importante. El arte es de sanar, no digamos la artesanía que ha sido vista como mal, ¿no? Simplemente un ejercicio de, sí, artesanal, pero pues yo pienso que es el arte de sanar. Y este ejercicio que yo hago, por ejemplo, también es un trabajo que tiene que ver, digamos, con la sanación de liberar las almas, ¿no? Se dice que para el pueblo nasa las malas muertes cuando la ley natural o el derecho mayor o el derecho propio habla de que la naturaleza, digamos, tiene su ritmo y su espiral en la vida. Entonces, en ese sentido, cuando alguien muere por defender la tierra, para el NASA es un honor regresar al útero de la madre. Entonces, la concepción de muerte es como que por la madre se da la vida, y esta es la percepción que tenemos dentro de la comunidad NASA. Pero cuando esas malas muertes, por ejemplo, enfrentamiento entre guerrillas y ejército, entre Estado y pueblo, por decirlo, están estos muertos y estos muertos no son reclamados por miedo, sus familiares terminan siendo, el Estado colombiano termina volviéndose dueños de esos cuerpos y ellos son los dueños y entonces donan estos cuerpos a la ciencia. Entonces son o ciencias, se vuelven NN y el Estado los acoge y los lleva a donación a la ciencia. Entonces estos son cuerpos que están como objeto de estudio en una universidad. Entonces el proyecto se llama Acogida en el Más Allá, donde se le debe poner hojas de coca en su boca y en sus manos para que se vaya, ¿sí? Y en ese sentido, pues eso es lo que he tratado, digamos, de hacer con el arte de sanar, ¿sí? De curar, sanar eso, sobre todo el cuerpo y el alma y el territorio, porque este territorio está enfermo de alguna manera, está enferma en todos los sentidos. Yo creo que la pandemia nos detuvo un poco a pensar más despacio, a pensar para nosotros, porque íbamos a mil, acabando con todo, con el agua, no teniendo conciencia, con la tierra, con la madre, con el aire, y ya tenemos una conciencia, un despertar, ¿no? De poder de alguno cuidarla y amarla. Y en ese sentido, pues muchas de estas comunidades del departamento del Cauca, pues han ofrendado esas vidas, ¿no? Por defenderla para la vivencia, digamos, de las semillas de nuestros hijos más adelante. Este es un compañero que el día 19 de este año cumple 6 años de asesinado y pues que ha sido, digamos, un pilar importante en nuestra investigación con un proyecto de sanación y de alivio, no de reparación, porque pues cuando se habla de reparar a alguien, pues uno no repara una muerte de nadie, se repara un carro, repara algo material, pero lo humano va a ser muy difícil. Entonces se habla de un alivio, ¿no? Como ese alivio a partir del tiempo de esa herida genera alguna caracha y esa caracha pues es lo que nos interesa poder hablar de ese alivio que naturalmente sana. Y este es una siembra del mayor Gerson Acosta en su territorio y su resguardo que acompañan a la siembra de su líder que fue asesinado. Entonces, digamos que el compromiso que se tiene, digamos, con el territorio donde se habita, pues es un compromiso, digamos, muy importante dentro del proceso artístico. La militancia que se tiene y que se hace, pues, es importante para hacer visible todas estas problemáticas sociales que surgen en este departamento. Yo hablo de aquí, pues porque aquí es donde me anuncio, yo no estoy mirando otras partes, sino este contexto donde me nutro y me muevo, y que eso es lo que me ha interesado dentro de los procesos de creación y co-creación territorial, es hacer visible también
lo positivo, ¿no? También que hay dentro de estos espacios, lo humano, ¿sí? Estamos, digamos, en una guerra donde nos estamos matando entre pobres. ¿Para quién? Pues para los ricos. Y en ese sentido, lo que hago es abrir una sensibilidad hacia otro, ¿no? Para que se lleve la otra historia, no se quede con una sola, sino que tenga las dos. Desde esa primera impronta del conflicto y de la violencia, pues eso ha sido lo que se ha venido de alguna manera haciendo. Y lo de que el territorio nos sigue diciendo qué hacemos, ¿no? Escuchar el agua, escuchar la montaña y escuchar la gente donde el arte no ha ido. Eso es lo que nos ha interesado en este ejercicio, de poder escuchar la primera impronta del por qué se defiende, por qué la subversión, por qué todos estos procesos, ¿no? Que me parece a mí que, pues al principio fueron muy difíciles por el tema matérico, por el tema de la verdad, pero ahora creo que son más conscientes y necesarios. Y en ese sentido, pues eso es lo que se ha venido haciendo durante prácticamente casi 20 años de esta militancia cultural y artística dentro de los procesos creativos de sanación territorial del departamento del Cauca, Colombia. Y bueno, eso era un poco como para compartirles. Esto es un video de los procesos, de los proyectos, de los performances, de los talleres en torno a los procesos de paz territoriales, zonales, veredales, donde ya los trabajos empiezan a no ser tan personales, sino un poco más colectivos y hacer una co-creación, digamos, con el territorio. Digamos, es diferente la forma, ¿no? Como que el territorio es el curador y el pueblo son los que deciden y nosotros los artistas somos los que obedecemos. Se cambia el margen un poco de que Occidente nos ha hecho ver y sentir, ¿no? Este me parece que es bien importante plantearnos en este palabreo, en este proceso de conversación. Ahí se termina. Este es el video que quería compartirles un poco sobre este ejercicio. Y ahora para entrar a la obra, entrar a la obra, eh, voy a empezarlo de arriba para abajo, o sea, los trabajos más nuevos a los trabajos más viejos. Esos son trabajos que yo vengo haciendo en torno ya familiar, un poco ya empezar a trabajar con la familia, digamos, con la ascendencia y la descendencia, digamos, para encontrar esas raíces ancestrales, en qué momento se van perdiendo, ¿no? Y bueno, regresar a esos puntos de iniciación, que es donde han nacido mis padres y donde yo me he nutrido de mucha de la información que están dentro de los trabajos que produzco. Por ejemplo, la parte de acá está mi madre, y por la parte de acá está mi padre, y yo estaría, metafóricamente estaría en el medio, ¿sí? Digamos, y ese es el territorio donde está toda los plantíos de coca que conozco desde muy niño, digamos, y esto no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ha crecido, ha cambiado el paisaje y siguen creciendo los cultivos. Porque, digamos, el tema del Plan Colombia o el tema de las drogas, pues es una guerra perdida. Entonces, desde ahí empiezo yo a anunciarme, ya un poco más, entendiendo un poco más maduro desde a dónde parte, porque mi madre pues tiene toda la ascendencia, digamos, y origen más con la planta, digamos más sobre el mambiar la planta, y mi padre tiene un poco más el tema de la transformación de la planta, porque Bolívar Cauca, el suroccidente colombiano, fueron en los años 70 los primeros laboratorios de base de coca. En ese sentido, pues... eh, En ese sentido, pues yo conozco esos dos mundos, ¿no? Y esos dos mundos me nutro. Yo soy Edinson Quiñones, pero yo vengo de un padre y una madre. Y en ese sentido, pues eso es lo que estoy tratando de hilar en este tejer, este espiral de vida. Las balas y los casquillos, pues que han sido bien importantes dentro de mi proceso de creación, porque los elementos que me encuentro casi a diario, después de enfrentamientos entre un bando y el otro. Yo lo que hago es recoger los casquillos durante 10 años, he recogido
en todos los conflictos que han habido. Entonces tengo muchas balas. Casquillos son las balas de 7.62 de AK-47, pues, que son las armas de la guerra, porque ninguna arma se hizo para dar vida, sino al contrario, para cegar la vida. Entonces yo trabajo este tema, por ejemplo, de la palabra quitexa. Quitexa es una palabra en Nazayúbe, en la lengua madre, que significa florecer, que es la ley natural. Y obito es morir. Entonces hago relación, digamos, de la ley natural, cuando se dicen los abuelos que se pudrieron biches, que no se alcanzaron a madurar y echar. Estoy hablando prácticamente de esos dos mundos, ¿no? La ley natural y lo que sucede, digamos, con el obito, que sería el ociso, ¿no? Que se le llama a la persona que muere no naturalmente, sino violentamente. Eh, digamos, trabajos que he hecho con la hoja de coca, le he llevado, digamos, a diferentes partes como un símbolo de bandera, ¿no? De un símbolo del trabajo, ¿no? Entonces esta que está por aquí. Digamos que la coca para mí ha sido, pues primero que todo la palabra, entender la palabra, usar la palabra, pero para mí ha sido la resistencia y la fuerza que han tenido nuestras comunidades en esta persistencia de la vida, ¿no? Y para mí ha sido una fuente de creación importantísima, porque yo he trabajado desde la raíz, desde la pepa, desde sembrarla, desde cosecharla, desde transformarla, desde hacer la harina, desde dibujar con ella, fotografiarla. Y eso me ha llevado, digamos, pues un estudio muy profundo sobre las plantas, ¿no? Y sobre lo que me genera en mi cuerpo, el alimento que me da espiritualmente para poder, digamos, hacer mis cosas con mucha fuerza y resistencia. Entonces son trabajos que construyo, digamos, con harina. Esta es la madera, estas son las fotografías de los contextos donde está ubicada. Entonces siempre la palabra, cuando uno encuentra la palabra droga en la Real Academia, dice droga, sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la industria, en la farmacéutica o en las bellas artes. O sea que no estaba de alguna manera mal con lo que se estaba diciendo en torno a esto. Estos trabajos son un poco más grandes. En su inicio eran muy pequeños por el contexto. Estos son fotos, digamos, paramilitares, ¿sí? Que tienen un contexto, digamos, afro-indígena. Por eso les hace saber tantas cosas y con el arte hacer tan pocas. Cenicientas del Estado, nos están matando, Cauca 2018. Pues esto ha sido un poco, primero eran muy pequeñas, eran fotodocumentos, y después fueron volviéndose más grandes, más visibles, un poco ya perdiéndose miedo. Estas son acciones que he hecho durante el trabajo, digamos, de poco fuertes. Pues mi trabajo ha sido, en ese sentido, ha sido pues muy real. Yo no me gusta estar, digamos, mintiendo con lo que hago, con lo que construyo. Si es cocaína, es cocaína; si es coca, es coca; si es sangre, es sangre; si son balas, son balas; si son huesos, son huesos. Pero no fingiendo una realidad, sino entre más natural, pues me interesa mucho más esa poética de la verdad y la realidad. Esas son acciones que hago con velas, son balas de AK-47 que pongo, digamos, en cuestión. O sea, prendo la bala, que es como que queme el fulminante y juego con ella, ¿no? Como jugar un poco con la vida, con muchas de estas cosas que hago también. Las velas, pues por eso digo que todos los trabajos van como creciendo un poco y se vuelven instalaciones, se vuelven videos, se vuelven fotografías. Estas son balas con velas, hecha velas. Estos son el grupo armado de las FARC en su momento, dañando las minas Quiebrapatas para hacer otras
pues otras, digamos, otras minas para solucionar problemas en la vía, por ejemplo, ya el contexto de guerra que tenía este material, pues se volvió más para ayuda de la comunidad, ¿no? Ayuda para arreglar las vías, para solucionar carreteras, para sacar sus productos. Entonces es un documental donde muestro todo este ejercicio, ¿no? La otra historia de la historia no contada. Y esto fue lo que les contaba hace un poco, pues donde he venido recorriendo el tema del fuego, la coca. Después esto se monta en los espacios, pues que sean las proyecciones y los videos y los ejercicios. Eh, Este era el compañero que llevaba el cráneo y el fémur. Nadie me cree que esto pasó por escáner, pasó 9 países y nos regresamos a Colombia otra vez. Y este es el artefacto construido. No es que me lo haya inventado, pero muchas de las comunidades indígenas lo hacían, tenían un culto a estos huesos y inclusive hacían flautas. Entonces es como volver otra vez a eso, ¿no? Yo no me estoy inventando nada, ya está ahí. Simplemente lo estoy retomando y poniéndolo en contexto, digamos, actual, a algo que me afecta a los territorios. Esto es un trabajo que hice, que no vuelvo a hacer un trabajo más de esos, de ese tipo de acciones fuertes. Eran balas, no era con una, sino 4 balas donde jugaba. Y en una de ellas estalla una bala y golpea la pared y me pega en el lagrimal del ojo. Acá, y empiezo a llorar sangre. Entonces es un ejercicio, es como digo, no vuelvo a hacer más esta práctica, pues es un poco suicida también. Bueno, así están mis trabajos, están en este ámbito, como digo, familiares, territoriales, de problemática social, de política, pero también está la ancestralidad, ¿no? Escuchar a nuestras abuelas y abuelos en su lengua madre, ¿no? Toda la sabiduría, el conocimiento que han tenido, digamos, que la mayoría de personas buscan las bibliotecas o buscan otras cosas o las grandes universidades y ellos buscan son las montañas y los ríos, ¿no? Toda la sabiduría desde lo ancestral, desde lo natural. Eso me parece supremamente bello, tendrá esos dos contextos, ¿no? El mismo ejercicio le dan espacios como muy fuertes donde realmente esto no se podría hacer. Este es un espacio, eso es Córdoba, es un municipio en el norte de Colombia, donde nace toda la cuna paramilitarismo en Colombia, pues que es, digamos, es en estos espacios. Yo entro a las iglesias y hago este mismo juego, también dentro de estos espacios que son como donde uno va y viene, ¿sí? Es como un transporte. Sigo haciendo este juego sin decir muchas cosas, simplemente haciéndolo. Eh, esta acción la he hecho muchas veces. Entonces hay acciones en fotografía, hay acciones en video, hay acciones en muchas partes y me gusta ahí como mostrar todos estos procesos que como poco a poco el arte es supremamente mágico, ¿no? Porque lo que es ilegal lo legaliza y le duplica ese valor. Eso es lo que me interesa del arte, ¿no? Que solamente lo puedo hacer con el arte. Eso es lo mágico. Este es un trabajo, performance que hago sobre un proyecto que se llama El Perico tumba la paloma, los acuerdos de paz. Pues eso es lo que realmente pues, ha fregado todo el tema del conflicto, ¿no? La transformación de la planta. Entonces yo hago en tiempo real cocaína. Yo tengo todos los insumos, lo único colombiano es la hoja. Entonces hago una pedagogía de, pues, ¿qué le interesa más? Saber, porque muchas personas piensan de que sale blanco y ya de una planta, pero no se da cuenta que muchos de los componentes para hacer la cocaína pues son importados, son europeos, inclusive los hace Bayer, porque eso no existe en Latinoamérica. Entonces, hago ese ejercicio, ¿no? Desde esas prácticas, de los raspachines, las personas que son encargadas de recoger la hoja, de guardarla, de cambiarla con un hábito natural, digamos, campesino, indígena, pero también la gente que hace ese ejercicio, ¿no? Que yo lo hago en tiempo real con las imágenes que me acompañan del campo y la montaña. Entonces, estoy aquí mostrando todas estas acciones.
Por último, soplo la cocaína que construyo, la boto al público. Entonces me ha interesado muchísimo trabajar sobre los espacios problemáticos que me generan mucha adrenalina, como son las famosas ollas o los barrios marginales, donde se consume todo este tipo de drogas. Lo que hago yo es poner estos pendones que anuncian minutos, con una estética colombiana que hay de los minutos de celular, que son estos fucsias y estos verdes y estos zapotes que resaltan a la retina del ojo y pues lo llaman, ¿no? Entonces lo que hago es una venta, pero de drogas, en los espacios de olla, hacer visible lo que está invisible también. Entonces se encuentran todas estas pancartas con sus respectivos precios. Donde está la heroína, la marihuana, el éxtasis, todas las transformaciones de las plantas, ¿no? De la misma semilla genética. Y eso, pues, es bien loco porque pues llega la policía, que hay dos videos donde llega la policía y empieza a generar de alguna manera hacerse unas preguntas, darse una respuesta, no saben cómo operar, no saben si es un delito, no saben nada, entonces decomisan los pendones, se los llevan a uno detenido, saben que no lo pueden detener, lo sueltan, tienen que entregarle. Entonces se vuelve toda una cosa ahí que me interesa mucho en estos ejercicios, ¿no? Cómo ellos empiezan a actuar, pero como son cosas tan difíciles como pues no hay un código que penalice, no hay de alguna manera, no hay, pues entonces se entra un poco en cuestión, ¿no? Se pone en cuestión, digamos, ese ejercicio. Digamos, esos son trueques que he hecho, digamos, en los viajes, explicando un poco sobre el proceso de paz, la hoja de coca. Este es un proyecto que yo hice, esta es mi piel, yo lo que hago es tatuarla en mi espalda, y en el 2012 mi abuela muere y lo que hago es hacer una especie de ritual, lo que hago es arrancarla sin anestesia, arrancan la piel y ahí queda la piel de alguna manera. Está aquí, este trabajo pues es uno de los trabajos ahí que me ha interesado plantear. La coca, otra vez, la coca que es el juego, el valero, hecho en palo de coca, lo que les hablaba de Valle del Cauca. Eh, y este es el trabajo que empiezo yo a entender la lógica, digamos, de las víctimas, ¿no? Cuando uno habla de las víctimas, pues todo el mundo se llena los bolsillos de plata con el dolor ajeno, ¿no? Como lo ha hecho Bayer, por ejemplo, Bayer pues fuera que nos quitó, digamos, nuestras plantas ancestrales para aliviar nuestros dolores, pues se hizo millonario a costillas de los pobres y a partir de la enfermedad del más pobre, ¿no? Entonces, muchas veces tengo la relación, digamos, con el arte, ¿no? Muchas veces la gente, o los artistas, algunos colegas, pues se llenan de dinero con el sufrimiento del otro y no le regresan nada a ellos. Yo entiendo de que hay que hacerse un trueque. Entonces, muchos de los trabajos que tienen que ver con las víctimas y para las víctimas, pues, si a alguien le interesa, porque pues si compran un problema, porque tienen que contar una historia. Entonces, es lo que me interesa dentro de ese trabajo. Entonces, yo lo que hago es una subasta de víctimas para las víctimas. Esto surge en el 2016. Yo ese trabajo no lo vengo haciendo ahora, lo vengo haciendo hace mucho rato. Dice, porque antes de firmar la paz en Colombia se tiene que firmar en el Cauca. El karma de saber tantas cosas y con el arte hacer tan pocas. Proyectos falsos positivos 2008-2015. Escultura zapaticos. Esto es una escultura hecha en fémur humano. Precio de obras que alcance para un lote de 1000 metros cuadrados para la donación de víctimas que no tienen recursos para enterrar a sus seres queridos. Es un trueque. La camándula son metacarpianos y esta parte de acá, de los brazos, yo lo que construyo es una camándula, es una escultura y el precio es para subsidiar una carrera en artes plásticas, un bachiller de bajos recursos en la Universidad del Cauca Popayán. La flauta que les hablaba, es una flauta de hueso humano. La flauta de Chancaca es el precio para subsidiar una casa de interés social para una familia. Esos son como los trueques que se hacen con este ejercicio, digamos, de los huesos, ¿no?
siempre ha sido el silencio, ¿no? El silencio en un departamento, pues, colonialista muy fuerte, donde la religión, pues, tiene religión, tiene la Semana Santa. Todos los años, pues, hay un sacrificio, ¿no? Este personaje que sacrifique, crucifican, que está herido, pues, siempre es violento, pero a partir de eso, pues, para el turismo lo que hacen es limpiar las paredes de blanco, limpiar también la gente, ¿no? La limpian, pues prácticamente la desaparecen, para que el turista no vea ni el ladrón, ni el indigente, ni el habitante de calle por ahí, sino que la vea limpia también. Entonces yo hago ese ejercicio del silencio, ¿no? Ese silencio que se guarda, pero que también grita. Entonces construyo estas palabras con balas, casquillos de balas, en acciones donde pues, pido a las policías que me custodien, ¿no? Entonces, este ejercicio, esta es una instalación que hago un poco rara, pero pues a mí me parece que esa es mi solución que doy al contexto donde vivo, ¿no? Digamos, el tema de las plantas, la amapola, lo que hago es hacer dibujos sobre estos pompones y hago textos y hago cosas ahí que me parecen. Esas son fotografías que ya no existen porque estos cultivos ya no están. Digamos, el juego, que hay la relación con la planta, con la transformación, con el juego, digamos, ese juego de niños, pero también de grandes, ¿no? Hacer visible desde lo matérico también. Digamos que eso ha sido como, no decir evolución un poco del trabajo, pero digamos que el trabajo en su esencia, al principio, como era matérico, material, pues hablar de drogas, hablar de cocaína, pues dentro de un espacio de un museo o de una galería, pues era muy complicado en esa época. Entonces me tocaba que buscar estrategias, como buscar las estrategias, las herramientas, que no fuera la materia, sino que fuera un poco la fotografía, la imagen de esa materia. Entonces empecé a construir estos paisajes escamosos, ¿no? Yo creo que lo hago desde el 2012 más o menos. Yo creo que ya me aburrí de hacerlos. Eso es lo que más le gusta a la gente, que pronto compra. Entonces yo lo que hago es ese juego, ¿no? Ese juego entre que hay muñecos de maqueta, entre la hoja, entre la transformación de la hoja y el material que es cocaína, base cocaína. Y son esos pequeños fotografías de macro que los vuelvo, los amplío 50-70 o 100 por 70 un pliego. Y esas son las fotografías que hice con el material, pero bueno, también se ha trabajado la hoja de coca, troquelada, tatuada, la harina, el tema del conflicto, lo que les hablaba, en el departamento del Cauca tenemos tres procesos de paz importantes, el M-19, el Quintilame, en los 90 y eso son pura dejación de armas, donde se entregan las armas, entonces es como un archivo histórico de esta región. Y ahorita en el 2017, pues con los acuerdos y la firma de la paz, pues se entrega esa, digamos, se entregan las armas, ¿no? Pues eso sigue siendo problemático porque ya otras personas están con él. Bueno, el territorio nunca se ha quedado sin este conflicto, ¿no? Por las riquezas que tiene, digamos, naturales este departamento. Entonces, hablar un poquito de ese contexto. Lo que hago son registros fotográficos de todas esas acciones. O no pueden ser mías, sino que recopilo, encuentro, busco y bueno, voy generando un diálogo con esas historias, esas memorias. Es un trabajo que hemos hecho durante muchos años en Proyecto N Arco. Lo que hicimos fue ponerle la N al arco para hablar de narco, que es el aeropuerto donde llega todo. Eso no es una mentira. La cocaína a Europa, pues, se ha salvado prácticamente de la quiebra a muchos, sobre todo a Europa, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos hacemos es viajar con cocaína en el estómago para romper ese mito de que la cocaína que llega un colombiano, un latinoamericano a Europa, pues es una mentira, porque no da abasto para todo lo que se necesita hacer.
Entonces rompemos ese mito de darnos cuenta de que es una mentira todo lo que está diciendo los medios en torno a las mulas, en torno al colombiano, porque la cocaína va directamente en vuelos directos. Entonces hacemos este recorrido rompiendo esos mitos. Digamos que eso es lo que nos ha interesado en mucho el ejercicio, es romper esos mitos de que no se puede, que eso es imposible, que no, lo tratamos de hacerlo desde nuestra malicia, nuestra audacia y nuestra picardía que nos ha enseñado, digamos, todo el contexto, digamos, de la experiencia que hemos caminado en los barrios populares, entender toda esta lógica de lo que es los libros que caminan para nosotros. Entonces, esto ha sido como nuestro ejercicio, muy sutil, pero de alguna manera que ha marcado la diferencia entre un arte decorativo y un arte, digamos, político, crítico, en torno a una situación que estamos viviendo. Las balas, luego se hacen unas tallas de balas donde dice limpieza social, el Cauca o Colombia, La Paz, relatos de personas, de sicarios, que cuentan de una forma importante de todo este ejercicio. Los falsos positivos que hablabas un poco, hecho con balas. Sí, tema, digamos, como la relación de la naturaleza que cumple otras funciones, ¿no? Como son. Para las comunidades indígenas, digamos, el sopilote o el gallinazo cumple una función, digamos, de limpiar, digamos, el sucio del cielo, no de limpiar el sucio que los humanos botamos o que tiramos al río, pues eso es. Entonces yo empecé a trabajar, digamos, esa relación un poco ancestral desde el espíritu del animal, ¿no? La relación con la muerte, digamos, el ejercicio con los baños de sangre que hay diarios en nuestro departamento, construyo, digamos, esta tina y me baño con esa sangre. Bueno, como muchos trabajos que tienen que ver con la sangre, con los huesos, con el cuerpo, con la piel. Sí, ha sido como con la coca, todo el tema, digamos, la coca como forma de sanar. Sí, las proyecciones o los performances tienen que ver con pues, los que matan a las personas, ¿no? Entonces, este ejercicio, volverlo otra vez a mostrar, ¿no? Volverlo otra vez a ponerlo en cuestión. El mapa del Cauca, el departamento donde vivo, pues es un mapa que va creciendo cada vez. Primero empezó muy pequeño, ahora está casi 1 metro, ahora creo que son 2 metros algo. Y cada vez sigue creciendo, ¿no? Cada vez dependiendo de... Ya hemos perdido ese miedo, ¿no? De hablar como desde este conflicto, creo que ya no nos va a pasar nada. Y estas son balas fundidas hecho marcos de los sitios donde yo recorro todo este conflicto, pero también son sitios cocaleros donde transforman las plantas, lo que les hablaba, los pendones y los colores, que anuncian las ventas de las drogas. Este es un trabajo fuerte que se hizo en Estocolmo, 2014, donde me invitaron a hablar sobre conflicto colombiano y yo llevé la apertura de un cadáver, la autopsia de un cadáver, donde muestra pues cómo ha sido asesinado, digamos, con una bala que perfora su corazón y la muerte es fulminante. Pero antes de mostrar este trabajo, pues yo lo que mando a preparar son lentejas. Digamos que las lentejas en Estocolmo, pues es un plato muy apreciado por la reina y el rey, ¿no? Como que yo lo que hago es preparar lentejas mientras miramos este video, la apertura y lo último que sacan de su estómago son 200 gramos de lentejas. Pues yo hablaba de que Colombia hemos perdido ese miedo de cada vez que almorzamos o comemos, prendemos las noticias y miramos el cadáver, miramos el muerto y seguimos comiendo, ¿no?
Se me ponían a invitar a hablar sobre conflicto, quería ponerlos en tensión, digamos, cómo es que nosotros habitamos, cómo es que miramos, cómo hemos perdido ese miedo y se vuelve tan natural, ¿no? Naturalizamos, digamos, estas escenas. Y esto lo hago allá y claro, eso fue un escándalo fuerte, pues inclusive la gente de ahí, pues, no volvieron a comer lentejas, pues porque fue fuerte, digamos, lo que se mostraba. También, pues siempre cuando habla de Colombia se dice, bueno, colombiano, cocaína. Entonces yo siempre decía, bueno, ¿quieren una línea? Listo. Entonces yo lo que hacía era una acción donde hablaba sobre el conflicto colombiano, sobre el tema de drogas, mientras goteaba unas gotas de sangre sobre una porcelana que se calentaba al baño María, que es al vapor. Uno calienta una olla con agua y pone el plato de porcelana y ese plato de porcelana se calienta con el vapor y esa es la temperatura que hace que la cocaína se condense y se vuelva, se dosifique, o sea, se vuelva sólida, ¿sí? Y se pueda inhalar. Entonces lo que yo hago es hacer una línea, pero de sangre. Decir que todo lo que consumen, pues es una línea, pues mientras ellos, para ellos se gozan toda una tristeza, para nosotros es una muerte, un desplazamiento, una masacre, una violencia. Entonces, contar un poco la otra historia, ¿no? Entonces, es una acción que se hace. Estas son las cocas que hago con palo de coca, semillas. Digamos que hay unos trabajos que son muy fuertes, otros trabajos que son muy tranquilos, pero es la misma vida, ¿no? Que me dando, digamos, estas soluciones. Y bueno, son como ejercicios, muchos de los trabajos se repiten en torno a camisas, se vuelven flyers, se vuelven cenefas, se vuelven instalaciones repetitivas, como volver a contar el mensaje de otra forma, para que le llegue a otras personas también. Eso ha sido como el ejercicio de la creación que he hecho. Bueno, las hojas de coca tatuadas, que ya no es una hoja pequeña, sino que ya son fragmentos de hojas que se construyen unos dibujos que se pueden ver con luz. Yo lo que hago es conseguir cargadores de celular y hacer estas cajas de luz con bombillos LED, con esto que son puras hojas de coca tatuadas, que hago un dibujo. Y eso es lo que se genera, digamos, en estas cajitas. La harina, la hoja, la madera de coca, construyo todos esos artefactos. Esto también, pues, son loros y loras, que son con hojitas de coca. Eso es como la evolución del perico, que empieza verde y se vuelve blanco. Todos estos, digamos, son cocaína o hojas de coca. Porque le hablaba que así empezó el trabajo, me hablaba de una barra cromática de colores tierra, donde está lo afro y lo indígena, ¿no? Que digo que son cenicientas del Estado, en el sentido de que nos estamos matando entre los pobres para los ricos. Han sido trabajos que he venido haciendo, digamos, en torno a la muerte. Pues yo últimamente, no sé, ya después de mirar todos esos trabajos, pues siempre la muerte ha estado ahí, pues porque la muerte me ha rodeado y he jugado con la muerte también. Y me ha interesado entenderla desde otras ópticas, no desde la forma cristiana, sino entenderla desde otros planos. Bueno, yo creo que ya digamos que estamos ya empezando desde los inicios del trabajo, como le digo, que son un poco más esquemáticos, un poco más de los bocetos, que me parece que es importante los procesos en los cuales uno va gestando todo esto, como las balas empiezan como a transformarse, a dar como unas soluciones. A mí me gusta mostrarlo desde así para acá, para que la gente vaya viendo cómo va evolucionando los trabajos, ¿no? Pero cada trabajo se van conectando, interconectando con otras lógicas. Por ejemplo, si llegan los casquillos de bala, yo lo que hago es clasificarlos, mirarlos por tamaños, por antigüedad, y aquí me puedo hacer una taxonomía solamente de saber quién dispara más.
si la subversión o el Estado militar, ¿no? Nosotros tenemos la empresa que se llama Indumil, que es la empresa, digamos, de fabricación de armamentos y sobre todo de balas, sobre todo de munición. Y pues aquí uno se puede dar cuenta que el que más dispara y que no le cuesta, pues es al Estado. Entonces hago esa clasificación y bueno, pues como han sido tantos años de recoger, pues eso es lo que más tengo como material de trabajo. La pólvora. Esto es un poco más de barrio, un poco más popular, un poco más sobre el tema del periódico, la página judicial de Liberal, o sea, las crónicas rojas. Yo lo que hago es estas instalaciones con balas, también la limpieza social que es más urbano, ¿sí? Entonces, esto es un periódico del Liberal de Popayán, que en su momento anuncia a las personas que van a morir, ¿sí? Y este diario se presta para pasar este panfleto. Entonces, como los medios también se venden al Estado, a estos espacios pues, para que se vayan o pero terminaron todos los que están aquí. Aquí dice todos los nombres de las personas que van a morir si no se van. Y claro, la gente que viene de otras partes, pues que son desplazadas por el conflicto, que llegan de lo rural a la ciudad, pues se encuentran este otro conflicto urbano y pues es un desorden total. Lo que le decía sobre el tema de la religión, pues siempre se habla de una persona que salva, pero se dan cuenta de que a estos dos se arrepintieron, son santos que nunca van a sacar en una procesión, que sería San Dimas y San Gestas, que fueron dos ladrones, un ladrón bueno y un ladrón malo, que el último día se arrepintieron y digamos que ese tipo de sensibilidad no les interesa, esa otra historia no les interesa ser contada. Entonces yo hago estas acciones un poco detonantes en torno a todos los ejercicios, digamos, en torno a mi sanación de mi juventud, por ejemplo. Eso son camisas de cárcel. Eso estuve preso a la edad de 12 años. Entonces entiendo lo que es el encierro y ese es todo mi proceso de libertad. Cada casa, cada camisa, pues tiene una memoria. En este material, esto es una puerta de calabozo. Pues fuera que a ti te encierran, pues te meten como si fuera un perro en un espacio, solamente cabes en cuclillas. Y esta puerta pues está llena de chapas, de memoria, de historia. Entonces digamos que en ese ejercicio pues ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí, digamos, todo lo autobiográfico. Entender, digamos, todas estas texturas de la misma cocaína que salen en diferentes departamentos. Pues eso es lo que me he nutrido y de eso es lo que he hecho muchas cosas. Ya en este momento no, ya hago otras, pero digamos que eso fue como mi esencia en algún momento sobre estas obras que hacía. Volver eso que era tan íntimo, tan privado, volverlo un poco público y volverlo un poco más grande, ¿no? Visible. Eso fue lo que me interesaba mucho sobre el tema de las drogas, de hablar de esa doble moral, ¿no? Si lo hace una persona que tiene dinero, pues es play, pero si lo hace una persona que tiene bajos recursos marginal, pues es lo peor. Trabajos con cárcel, trabajos desde la misma cárcel, espacios, objetos, la piel, este fue cuando ya se estaba secando. Acciones que he hecho, creo que con el arte es la única forma de poderlos hacer, acciones que he hecho en el 2013, las he repetido en el 2005, digamos que han sido con cocaína, digamos, poner esa tensión en juego sobre el deseo y la sexualidad, digamos, la mujer como tal, que digamos todo esto carnal, pero también esto puesto en una escena, digamos, bella, también mirar la belleza en ese sentido, pero también esa doble moral donde todo el mundo se esconde, pero aquí lo que quiero es que me interesa es que sea, y este ejercicio pues cumple, digamos, ese trabajo, ¿no? Entonces hago los dibujos, esto está transmitido en tiempo real, dos cámaras hacia afuera, la gente llega un momento donde no aguantan y pues hacen una línea, ¿no?
común y corriente. Esto no lo podía hacer, digamos, sino con el arte. También la estructura natural que tiene, digamos, la hoja, que es como una vértebra de un pescado, y todo lo que lo ha hecho el humano, ¿no? Que es como ese tatuaje que es permanente dentro de esta hoja, que ha sido todo el tema del narcotráfico. También trabajo, digamos, unas cosas muy poéticas que tienen que ver con las hormigas que llevan hojas de coca, que van, digamos, esta ruta entre el campo y la ciudad. Eso ha sido como el 2012. Y lo que les hablaba un poco, que este trabajo ha marcado mucho porque este es un dios precolombino de San Agustín Huila. Yo lo que hago es arrancar en una acción performática de descalificación y pues como en forma de ritual, ¿no? Mi abuela muere en el 2012, yo decido arrancar este tatuaje porque siendo artista no fui capaz de grabarla. Pensé que le iba a tener todo el tiempo y para mí fue tenaz todo este ejercicio. Mi abuela era médica tradicional, fue partera, pero nunca le entendí su práctica, sino cuando se fue. Por eso siempre le digo a los compañeros que uno de los abuelos hay que escucharlo a las abuelas, porque está toda la información y se van, pues ya es muy difícil ya interconectarse con ellas desde lo ancestral y lo espiritual. Y en ese sentido, pues eso es lo que estoy haciendo ahora, desde el 2012, con el Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, y es volver a recuperar esa esencia, ¿no? No es pensar que Occidente nos reconozca, sino reconocemos entre nosotros mismos, entre lo local. Y ese ejercicio es lo que nos ha llevado durante 9, 10 años que cumplimos esta vez, de hacer el Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, que es homenaje, digamos, a la abuela, homenaje a todas las culturas indígenas de la Via Yala. Entonces, en ese ejercicio, pues está esta acción, pues la hago y eso es lo que queda, ¿no? Los precolombinos que están dentro de los museos, todo esto es ilegal, esto no se puede hacer dentro de museos, ¿no? Muy difícil, pero yo lo logré hacer y ahí pues quedan los registros y las fotografías de lo que se hizo. La cárcel, que ha sido también un elemento importante dentro de mi trabajo. Y bueno, eso ha sido como el ejercicio. Me interesaba mucho ser un artista un poco detonante en ese sentido, de mostrar, digamos, ese barrio, ¿no? Esa calle, ese sepia, eso que no ha sido de alguna manera insertado entre lo contemporáneo, entre la élite del arte, mostrar un poco la marginalidad en mi contexto, en mi barrio, de mi nutro, ¿no? Donde crezco y me muevo. Entonces yo lo que hago es proyectar todo este tema del contexto de barrio sobre carros de policía, sobre carros de estaciones. Digamos que no ha sido muy bueno, digamos, este ejercicio, ¿no? Ya, pues, ya gente viendo este tipo de cosas, pues como que ya no le para mucha atención. Pero a mí lo que me interesa es el contexto como en lo que se muestra. Y ya como trabajos muy, muy autobiográficos sobre cicatrices, sobre heridas. Se le habla de la hoja de coca tatuada, performada, digamos, en estos aparatos obsoletos que ya no existen, que son los de la diapositiva, pues uno las revive, ¿no? Estas proyecciones de diapositivas que se hacen es hojas tatuadas, marcadas, el tema de los paisajes escamosos también. Y bueno, eso ha sido como todo el tema fotográfico, el fuego también. Sí, ahí está, digamos, como resumido un poco mi proceso de formación. De, pues, digo que había muchas cosas que tenía que ver con la transformación. Esto lo hice muchísimo tiempo, que eran los paisajes escamosos, que me dio una apertura, digamos, a otros procesos. Yo diciendo que
pues no voy a ser sincero, a mí este tema me abrió mucho los caminos a muchas cosas para poder hablar también de otras, ¿no? Y bueno, pues entendiendo un poco, uno buscando desde los primeros, los pioneros en que empezaron a trabajar la cocaína, pues está el brasilero Elio Tisica, que pues como es uno de los principales referentes que me encontré, pues hay muchos, muchos más, pero este me interesaba mucho, eh, porque, pues, no sé, lo vi como muy natural en lo que construía y en lo que hacía, y pues eso así tiene que ser de alguna manera el arte, ¿no? No hay que forzarlo tampoco. Acciones un poco más naturales, acciones sobre, pues, ya hablaba de todas las muertes, ¿no? Que la única que sería linda era morirse de risa. Entonces yo lo que hago es brotar maíz sobre mi cuerpo y mi cara para que los patos y gallinas coman de, de mí. La limpieza social. La limpieza social pues fue un factor fuerte dentro de mi proceso juvenil. Pues yo puedo dar gracias de que el arte de alguna manera me salvó. Y si no, pues estuviera llorando mi madre, ¿no? Todo este ejercicio. Entonces, pero eran las madres de mis amigos que me encontraban en el barrio y que quedaban, digamos, con esa psicosis de limpieza y encontraban, automáticamente iban limpiando la cuadra, recogiendo los papeles, la basura. Y eso a mí me llenó. Eso es un video que cuenta, pues, más o menos una madre que llora desesperadamente por la pérdida de su hijo. Esos son como los barrios populares, pues, que pues uno se va nutriendo, ¿no? Los contextos de los muchachos, sobre el tema del consumo. Sí, como esa poética de lo popular me ha interesado muchísimo, de eso que es marginal, que no, pues, es que no ha sido, es que no le interesa a mucha gente, pues a mí me interesa mucho y pues eso es lo que he tratado de hacer durante todos estos años. Estar esa otra óptica, ¿no? La cárcel. La cárcel llevada a la sala. Esa es una cárcel real. Esa es una llevada a la sala de exposiciones. Entonces yo me hacía encerrar 24 horas para tener una experiencia sobre vivir ahí y yo después hacía la obra. O flotaba los grafitis o recogía. Bueno, esto ya fue una cárcel que ya estaba en destrucción. Después se montó una exposición y yo tengo, digamos, estos elementos que guarda esa memoria. Pues se llama memoria permanente. La cárcel se llama memoria permanente. Y trabajos que he hecho durante muchos años sobre un poco la invasión, el contexto de cómo se construyen las casas, digamos, en la marginalidad de Pindo y Guadua, un poco los barrios marginales, las invasiones. Yo lo que hago es invadir mi universidad, estos fueron sitios académicos. Invado la universidad y la universidad construyó esta casa y vivo ahí hasta que la misma universidad tiene que sacarme, desalojarme. Y trabajos que tienen que, digamos, esos trabajos que nunca van a poder pasar a algún espacio, pues, son trabajos hechos en cocaína. Son 100 gramos de cocaína de una tabla de un 83% 24, tiene doble faz. Entonces, un lado es Pablo Escobar y el otro lado es la palabra cocaine. Trabajos que nunca van a estar dentro de una sala, pues, por el tema matérico y por el tema político que tiene, digamos, hablar de estos temas. El Cauca Punto Rojo, estoy anunciando estos hechos en marihuana. La firma de Pablo Escobar, pues, aprendí a firmar con ella y la hice pues en el material. Colombia, entender la historia del arte, me gustaba mucho una obra que se llamaba Riña Garrotazos. Riña Garrotazos tenía que ver con Goya
Entonces de ahí creo que hubo una conexión bonita de entender, digamos, los artistas que hablan de la vida, de la cotidianidad, del contexto, sin esforzarse de otras cosas, sino que están hablando de lo que está pasando. Y a mí me pareció interesante esta fotografía, este grabado de riña garrotazos a la contemporaneidad de lo que pasaba en mi contexto, que venían siendo riña machetazos. Entonces son dos pelados a punta de irse, ¿no? Eh, bueno, hasta ahí va el trabajo. Este ha sido como un recorrido un poco de mi espiral creativo, de la fotografía, el video, el performance, la instalación, la pintura, la escultura, la curaduría, bueno, en fin, todos los procesos que me han interesado, puedes contarle a todos en no sé, una hora o pocas horas. Muchas gracias. Gracias a ti, Edinson. Bueno, creo que tú mismo has podido hablar muy bien de tu trabajo, ¿no? Entonces no hay una precisión más acercada y más certera que el propio creador del trabajo. Y me gustaría si pudieras comentar un poco más sobre este proceso que has mencionado. Dentro de todo tu trabajo he visto que hay unos puntos como que constantes, ¿no? Que aparecen y se vuelven una constante a partir de una época de tu trabajo, que es este proceso de sanación, ¿no? De considerar el arte como un acto de sanar. Y hay una pieza tuya en la que incluso, como nos mostraste, utilizas la pólvora y utilizas el fuego, y esa connotación que tiene el fuego como ente transformador, ente como un portal a través del cual algo deja de ser y pasa a ser otra cosa, o algo se consume y exume su esencia y todo esto, ¿no? Todo esto enmarcado dentro de ese proceso de sanación, ¿no? En un momento mencionaste también esto ya no, ese proceso de sanación no circunscrito únicamente a la cuestión personal, sino a la cuestión territorial, ¿no? Y creo que también entendido por tu lado, por el hecho de que el territorio somos nosotros, ¿no? Y somos nosotros quienes creamos el territorio y quienes definimos el territorio, ¿no? Como sociedad. Entonces, ese proceso de sanación, no solamente de modo individual, como fue esta obra en la que te reencontraste con este significado este gesto hacia un ser querido, como era tu abuela en su momento, sino el hecho de sanar como sociedad, ¿no? Me recordó bastante a un libro de Javier Marías que se llama Así empieza lo malo, ¿no? En el que habla del periodo franquista y toda esta nube gris y todo este modo tan áspero que tienen de referirse a esa época tan dura, ¿no? Para el ser humano que vivía circunscrito en España en la época de la dictadura franquista, ¿no? Y cómo la sociedad española no es capaz, incluso en estos años, según manifiesta Marías, incluso en estas últimas décadas, no es capaz de hablar de lo que había pasado, ¿no? Creo que en ese punto es un poco el paralelo con todo el trayecto de obras que has mostrado, el hecho de poder conversar sobre lo que nos ha pasado, ¿no? El hecho de poner sobre la mesa no solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas, y en cierto modo desmitificarlas y coger al monstruo por el cuello, ¿no? Traerlo por el pescuezo y sentarlo a conversar con nosotros. Ese proceso de sanación, si pudieras comentarnos un poco más sobre ese proceso de sanación, ¿cómo es que concibes tú que el arte tiene una responsabilidad para la sociedad dentro de este proceso de sanación? Ok, sí, yo he venido haciendo un ejercicio cuando se habla del autobiográfico, por eso es importante, pues las heridas coloniales que han dejado muchos sucesos. Yo lo vine a entender, creo que desde muy pequeño. Yo conocí el arte cuando estuve preso, a los 12 años, cuando debería estar yo jugando a los juegos que juegan los niños, ¿no?
Yo vine del campo, ¿sí? De una comunidad indígena que fue desplazada al departamento del Cauca, o un municipio, como les digo, que nunca ha tenido paz, siempre ha estado en guerra. Entonces ese ejercicio de, de poder decir las cosas con las imágenes creo que fue importantísimo. Yo empecé, digamos, a darme cuenta de que cada vez que dibujaba o cada vez que trataba de hablar, para mí era, porque es que eso no te deja hacer, no te deja avanzar. Y es necesario contarlo, contárselo al otro. Y así medida eso, cada vez que lo vas contando, pues vas sanando. Para mí es una catarsis cada vez que muestro este portafolio, porque para mí ha sido fuerte muchas cosas, pero pues tampoco voy a tapar el sol con un dedo, ¿sí? Yo he tenido errores y los errores han estado ahí, ¿cierto? Y que han sido heridas fuertes que no me han dejado de alguna manera avanzar en ciertos modos, pero el arte me ha generado de alguna manera poder hacerlo, ¿sí? Poder sanar cuando se está contando, ¿sí? Y eso ha sido importante dentro de este ejercicio de sanación. Porque si yo estoy sano, yo me curo, ¿sí? Yo me siento bien, pues si uno no, a veces uno no cuenta, y esas cosas que no se cuentan son los que no te dejan avanzar. Entonces hay que hacerlo, y el arte ha sido la herramienta para hacerlo. Entonces empiezo desde lo autobiográfico, contar un poco desde a dónde estoy, desde a dónde nazco, que aquí es donde yo está sembrado mi ombligo en esta casa, por eso hablo de este triángulo que conforma mi filosofía y este gran espiral que he caminado, porque ha sido diferente. Yo ahora estoy recogiendo este espiral para entrar a mi esencia. Entonces yo empiezo a hacer este ejercicio un poco más consciente, ¿sí? Donde el NEPS, la filosofía NASA se trabaja en un triángulo, ¿sí? O sea, se habla de que hay un NEPS, ¿sí? Que es el espíritu del cielo, hay un Shauks, que es el espíritu de tu cuerpo, y hay un Kiwe, que es la tierra. Cuando estos tres elementos se unen, conforman el Tonch, ¿sí? Lo impensable, lo increíble y lo mágico. Entonces, ahí empieza, digamos, la relación del arte que construyo. En esa relación, digamos, el trabajo de sanación que fue personal fue creciendo a partir de que voy contando, pero después de eso, digamos, deja de doler y empieza uno a empezar a sanar el territorio, porque ya, digamos, la naturaleza te da esa guía para poder entenderla. Por eso yo construyo a partir de los sueños, ¿sí? O sea, yo, la militancia mía es a partir de los sueños porque yo trabajo, digamos, con lo no humano, lo que no se ve, que son los espíritus, pero este ejercicio yo lo hago con mayores, con Negues, con Meroví, que son mayores espirituales que acompañan estos espacios. Entonces me conecto con estas plantas, sueño con ellas y construyo un mensaje, ¿sí? En ese sentido, estoy hablando de la ley natural, que eso es lo que estoy ahora, digamos, en este camino. Pero este fue el ejercicio, por eso yo aquí hablo de este ejercicio, de esta espiral, cómo se va, digamos, desenvolviendo entre proyectos que hemos hecho, entre lo que es histórico, lo que es popular y marginal, lo que es memoria, lo que es ancestralidad, lo que es proyecto de vida, lo que es comunitario, lo que es minga, ¿sí? Lo que es el tejido y el caminar y el hilar el territorio, lo que es lo prehispánico, lo que es lo subversivo y lo que es la memoria. ¿Sí? Cómo todos estos ejercicios se van, digamos, entrando en las prácticas que voy haciendo, ¿cierto? Entonces, digamos que muestro por qué hago esto, por qué decido hacer esto y por qué estoy en esto, ¿sí? O sea, es lo que está, lo que queda y lo que sigue y lo que se compromete uno a hacer dentro del territorio. Entonces ya sacar, hacer visible, digamos, una bandera, entender una bandera, llevar esta bandera, pensar en esto, digamos, que me parece a mí que es importante también entender todas estas lógicas territoriales que te están dando la lectura y que se está tejiendo de alguna manera.
empezar a entender lo propio, a dibujar con lo propio, que sería con el tejido, como es esto. Entonces, eso ha sido, digamos, como mi ejercicio, ¿no? Como ese ejercicio. Ahora, digamos, ya no estoy, digamos, en la ciudad, estoy en el campo entendiendo otras lógicas y otros tiempos. Entonces, bajo ese argumento, pues estoy, digamos, produciendo. Pero, digamos, el momento de empezar a teorizar todas esas cosas que se habían hecho en su momento para, digamos, contárselas al otro, para que ese mismo otro también se desnude y cuente, para que también pueda sanar y de alguna manera se pueda comprometer con lo que está haciendo en tu territorio. Eso es lo que me parece a mí que es un proceso de sanación. Todo parte desde lo autobiográfico, por eso es importante hablar desde lo más honesto que uno puede hacer en lo que construye y de ahí de alguna manera pues está, digamos, el proceso de sanación. No sé si esa es la pregunta, no sé si te contesté o... Sí, claro, o sea, todo se enmarcaba, toda tu exposición me hizo recordar como mucho a un libro de Anna Dell que concibe el arte como un proceso de expiación, ¿no? Sí, Y me parece bastante interesante el hecho de que tu propuesta no sea una cuestión pesimista en buen sentido, ¿no? Que no sea pesimista y que marque esa diferencia con propuestas, por ejemplo, como las de Andrés Serrano al hacer, al ofrecer dinero por tatuajes a adictos a heroína y cosas así, sino el hecho de posicionar en cierto sentido al objeto como un objeto casi sin significado, me explico, ¿no? Al trabajar todo este material y poder hacer tal o cual cosa de un modo que lo desnude de esa significancia negativa, ¿no? Ese proceso de lavado del significado al objeto, a la materia que al final terminas transformando, se circunscribe mucho a esto del proceso de sanación al que tú haces, al que tú alegas o al que tú te orillas bastante, ¿no? Creo que sí, o sea, yo creo que es muy importante esta cuestión de reconocer el territorio. Creo que en tu proceso es algo muy importante, ¿no? El reconocer el territorio como un hecho físico también, un hecho cultural, un hecho espiritual y un hecho tradicional, ¿no? mm. Sí, claro, pues es que te he hablado solamente del Cauca, porque ha sido el sitio, ya no puedo hablar de otras cosas que no he caminado. Es las que he caminado y he tenido experiencia y ahí es donde me anuncio. Por eso a veces digo, bueno, pues a uno no, ¿qué le importa la vida de uno, no? Pero yo creo que alguna cosa de pronto toca al otro. Eso es lo que me ha interesado muchísimo. Siempre, digamos, cuando hago este ejercicio, alguien como que avanza cuando se cuenta, cuando se escucha, porque él pensaría que eso no, y eso es totalmente honesto, es una cosa totalmente sincera, sin, es honesta, o sea, desde ahí yo creo que nace el verdadero arte, ¿sí? Si uno es honesto y es sincero, yo creo que ahí es que tiene el alma lo que uno construye y no se cae con el tiempo, está ahí, vivo. Y eso es lo que me ha interesado, digamos, en este ejercicio, hacer un arte vivo. Por eso siempre mi espiral sigue devolviéndose, sigue volviendo, recogiendo esos pasos, potencializarlos un poco más. Y ese es el ejercicio, no abandono estas prácticas, sigo, digamos, con este ejercicio. Pero hay unas que más me llaman, por ejemplo, el tema del territorio, pues y la lucha que tiene ese territorio y entender las raíces y entender mi ancestralidad, pues me hace más genuino en lo que construyo, porque es desde ahí, desde el pueblo, ¿sí? Desde donde debe estar, digamos, el ejercicio del arte, ¿sí? No desde la comodidad, me interesa mucho trabajar desde la incomodidad, porque a veces somos muy cómodos, no nos gusta caminar la montaña, no nos gusta ir donde realmente se tiene que ir a hacer visible una cantidad de cosas que son importantes.
y necesarias y pertinentes dentro de un territorio. Y yo que sí, el territorio es primordial, o sea, el lugar de enunciación donde tú te encuentras, pues es volver otra vez a caminar esos espacios, volver a entenderlos, escuchar el agua, escuchar la montaña, escuchar el bosque. Eso ha sido ahorita mi práctica, entender esa lógica, pues porque son cosas que hemos perdido, ¿no? Que Occidente nos ha cegado desde la misma música, ¿sí? Desde la misma alimentación, desde muchas cosas, ¿no? Entonces sentarse, digamos, en el fogón, en palabrear como con los mayores, con los sabedores y los sabios naturales, por ejemplo, me ha llevado a cambiar un poco esa percepción tanto urbana y rural que tenía, ¿no? Ahora sí la veo mía, la siento, entiendo la lógica del sol, la tierra, el agua, cómo la relación, digamos, de esa totalidad, pues es importante para la pervivencia del humano, ¿no? Y en eso estoy, ¿no? No es porque sea una moda, no, al contrario, pienso que ese es un llamado, un despertar que nos está haciendo, ¿no? Y si yo estoy ahí es porque eh, estoy cumpliendo una función, y en esa función, Ujú. pues esa ha sido tener una soberanía estética entre las imágenes que construyo. Bueno, Edison, creo que tú has podido concluir toda tu parafernalia de un modo muy sucinto en estas últimas oraciones. Por mi parte, solamente queda agradecerte a nombre de la Asociación Cultural Construi. Ha sido muy interesante poder conocer tu trabajo, muy edificante sobre todo, poder conocer tu método y el significado de tu trabajo, de tus propias manos y tu propia boca. Nuevamente agradecerte, invitarte a poder reunirte con nosotros en algún momento futuro, apenas todo pueda normalizarse de un mejor modo, ¿no? Y a todas las personas que han participado y han compartido con la transmisión de este conversatorio, invitarlas a seguir participando como asistentes a los siguientes conversatorios que van a darse entre los días miércoles, jueves y viernes, todas las semanas hasta el 15 de diciembre. Nuevamente, gracias, Edinson. Te agradecemos todos, te mandamos un fuerte abrazo y ha sido muy amable y rica esta charla de tu parte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado. Si alguna duda, alguna información o quisieran de alguna manera conocer mucho más el trabajo, pues yo compartiría algunos enlaces para que puedan ver, pero igual ahí está, digamos, el proyecto de vida que se llama Popayor. Popayor es una residencia artística que llevamos hace 6 años construyendo a partir de las tecnologías ancestrales en la zona rural. Está el Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, que yo creo que en algún momento estuvo en Arequipa también, en una exposición con Milko. Ujú. Y bueno, ahí cualquier duda, pues ahí con los compañeros, pues Muy amable, agradecer Edinson. también este espacio. Espero que les haya gustado y bueno, Chute Pai, muchas gracias. Muchas gracias a ti.